La luna llena se cernía sobre Santa Brígida, bañando de plata las calles embarradas que serpenteaban entre casonas de madera carcomida. El viento susurraba por las rendijas de las ventanas, arrastrando hojas secas y levantando con ligereza velos de neblina junto a los faroles oxidados. A lo lejos, el tintinear de las campanas de una capilla abandonada se mezclaba con el croar de las ranas en el pantano, invitando a quien llegara a este pueblo aislado a sentir al mismo tiempo nostalgia y un escalofrío indecible. La posada Aroeira, erigida en 1887 sobre antiguas cimentaciones de piedra, exudaba un olor terroso a moho y madera que crujía bajo cada paso. En los pasillos, retratos amarillentos mostraban antiguos huéspedes con mirada severa y sombreros oscuros. Los corredores apenas iluminados por velas proclamaban su propia fragilidad, proyectando sombras que parecían rozar los hombros de quienes pasaban. Tras una década de separación, los 4 amigos se reunían allí. Lucas regresaba como fotógrafo en busca de inspiración para un documental. Marina volvía como arquitecta, decidida a restaurar el legado familiar. Hugo, periodista de investigación, anhelaba descubrir historias que impulsaran su carrera, y Elisa, convertida en psicóloga, pretendía confrontar los traumas de la infancia cuando jugaron por última vez en aquel salón. Cada uno llevaba, tras la emoción del reencuentro, un temor silencioso, la sensación de que esa noche sería distinta a todas las anteriores. Sentados en torno a una mesa rústica, observaron el aceite chisporrotear en la lámpara de aceite y escucharon un chasquido, como si una puerta de hierro se cerrara a lo lejos. Marina notó un escalofrío recorrerle la nuca al ver una mancha oscura en el suelo, como si algo hubiese sido arrastrado a uno de los cuartos. Lucas, ajustando el objetivo, sintió un clic súbito, el vacío tras un retrato. El hombre del sombrero negro, pintado en tonos mortecinos, temblaba levemente, como si respirara. Elisa intentó disipar el miedo con una risa contenida, pero el aire a su alrededor se tornó gélido. Hugo se levantó para investigar el sótano y tocó el picaporte cubierto de polvo. El cerrojo cedió con resistencia, emitiendo un chirrido que resonó en el silencio. Al forzar la puerta, sonó un golpe sordo detrás de ellos y las velas titilaron, a punto de apagarse. Fue entonces cuando todos sintieron que aquel lugar los observaba y que algo tremendamente antiguo aguardaba, impaciente para revelar sus secretos. El corredor angosto, iluminado apenas por faroles parpadeantes, exhalaba un olor a cera quemada mezclada con moho. Las tablas bajo los pies crujían como si denunciaran cada paso. A lo lejos, gotas de agua caían en un cubo oxidado, marcando el tiempo de forma irregular y desconcertante. En cada puerta, rastros de suciedad formaban patrones casi orgánicos, como venas que latían bajo la madera. Lucas, en busca de imágenes que reavivaran su carrera estancada, luchaba contra el miedo a que la oscuridad lo consumiera, tanto en el visor como en su mente. Marina, presionada por la reputación familiar como restauradora, temía exponer sus inseguridades si no lograba culminar el proyecto. Hugo, movido por la ambición de hallar un gran reportaje, sentía el corazón oprimido al prever que su ansia podría costar la cordura de sus amigos. Elisa, consciente de que el reencuentro serviría para enfrentar antiguos traumas, esforzaba su voz para mantenerse firme, sabiendo que el menor signo de debilidad la arrastraría de nuevo a las pesadillas. Al acercarse Marina a la puerta del cuarto 3 para comprobar el pasamanos chirriante, un susurro tenue recorrió el corredor como voces apagadas pronunciando nombres desconocidos. Las luces tambalearon y al mirar por el visor de Lucas, todos vieron reflejado en el espejo al fondo un bulto encorvado con sombrero negro, aunque allí no había nadie. El sobresalto desató recriminaciones veladas. Lucas aseguraba que la imagen probaba la existencia de una entidad, mientras Marina lo acusaba de trucos fotográficos para validar su documental. Hugo, intentando mediar,
sugirió corrientes de aire y reflejos, pero la voz de Elisa flaqueó al admitir que ella también había oído aquel susurro. Cuando la puerta del cuarto se cerró de golpe, Hugo corrió para abrirla y encontró la habitación vacía, salvo por un papel amarillento sobre el escritorio, con las palabras tachadas en tinta negra. «Ya los vi dormir». La pluma aún goteaba, como si quien fuera hubiese partido segundos antes. Hugo empujó la puerta y apareció un pequeño despacho empolvado. Sobre el escritorio, un libro de registros de cubierta de cuero mostraba inscripciones de huéspedes desde 1892, con anotaciones temblorosas que variaban entre insomnio profundo y desaparecido sin rastro. El hedor a papel mohoso se mezclaba con un olor metálico en el pasamanos, como si alguien hubiera deslizado la mano manchada de sangre. Lucas temía que sus fotografías captaran solo pesadillas, no pruebas. Marina temblaba ante la idea de que su legado quedara manchado. Hugo veía una oportunidad periodística arriesgada y Elisa intentaba mantener la calma para proteger al grupo. Lucas hojeó el libro y señaló entradas que repetían el apellido de Marina en décadas distintas. Al percatarse, ella contuvo la respiración. Cada visitante con ese nombre desapareció misteriosamente en la villa. Hugo, buscando explicaciones lógicas, habló de manipulación de archivos, pero Elisa halló una hoja suelta con un mensaje garabateado: «Tu sangre alimenta este lugar». Al dorso, huellas dactilares difuminadas y un sello antiguo con la letra J conectaban todo con el juez vengativo. El choque dio paso a la tensión. Marina retrocedió hasta topar con un estante que se movió, revelando un pasaje angosto tras libros falsos. Un susurro femenino, melancólico, emergió del corredor sombrío, como invitando y advirtiendo a la vez. Con las lámparas fallando, comprendieron que el misterio no solo abarcaba el pasado de la villa, sino también la sangre de uno de ellos. El corredor pareció encogerse cuando las velas titilaron, proyectando sombras danzantes en las vetustas paredes de madera. El aire se volvió tan denso que cada respiración resonaba. Un aroma acre, mezcla de azufre y polvo de huesos, invadió el ambiente y Marina se cubrió la nariz con el pañuelo. Lucas sentía el peso de cada clic de la cámara, como si registrara no solo imágenes, sino también su perdición. Marina luchaba contra el deseo de huir. Restaurar la posada era su sueño, pero dudaba de su cordura. Hugo, con la adrenalina del reportaje, pensaba en la fama que un gran hallazgo le traería. Elisa, carga del grupo, equilibraba el análisis clínico con el instinto de supervivencia. Un crujido retumbó tras una puerta al fondo. Hugo la empujó. El cuarto estaba vacío, pero en el suelo, marcas profundas de uñas arañaban el piso, como si alguien o algo tratara de escapar. Un susurro gutural surgió detrás y la puerta se cerró de golpe, aprisionándolos. En un espejo agrietado, Lucas vio al hombre del sombrero negro inclinarse sobre Marina, sus dedos huesudos a punto de rozarla. Elisa soltó un grito ahogado y sacudió a Marina para recordarle que no era solo una ilusión. Cuando la linterna alumbró el piso, hallaron grabado un J ensangrentado. Hugo comprendió entonces que no se trataba de un espíritu vengativo cualquiera, sino de un ejecutor de viejas promesas, y que su próximo blanco sería quien osara desentrañar sus secretos. En el patio embarrado, la luz de la luna se reflejaba en charcos inmóviles, como si la noche misma los vigilara. El coche antiguo, con el capó corroído, esperaba impotente. Ramas retorcidas se enroscaron en la cerca, formando una prisión espontánea. Lucas se culpaba por insistir en el documental y condenar a sus amigos. Marina, entre el legado y la protección mutua, temblaba. Hugo veía la fuga como escaparate periodístico y Elisa, presa de los recuerdos, luchaba por mantener la cohesión del grupo. Al girar la llave, un chirrido denunció un daño en el motor. Marina se agachó para revisar el filtro y sintió dedos invisibles tirar de su cabello. Hugo abrió la cajuela y halló apenas un lienzo manchado de símbolos dibujados con hollín. Elisa, al borde del pánico, trazó un plan. Buscarían la vieja
vieja vereda de cantos rodados que conducía a la carretera. Al dar el primer paso fuera del portón, la niebla se espesó. Los troncos crujían formando palabras inaudibles. Hugo lideró el avance, pero tropezó con algo blando. Un diminuto sombrero negro de niño reposaba sobre una piedra. Al tomarlo, escuchó una risa infantil tras él. Marina, aferrada a la mano de Lucas, notó que la reja metálica había desaparecido y en su lugar colgaban cadenas sin utilidad. Desesperados, corrieron hacia el bosque, pero el suelo se abrió en trincheras profundas. El haz de la linterna los guió hasta un claro donde el suelo al revés formaba un círculo de piedras. En su centro, un símbolo rojo idéntico al mensaje rasgado. Antes de reaccionar, el crujido de una puerta resonó y las linternas se apagaron. En la oscuridad, oyeron pasos arrastrando algo pesado y una voz ronca susurró: «No van a ningún lado». El sótano reveló una cripta olvidada. El aire hedía a cera rancia y tierra removida. Velas negras aún encendidas proyectaban símbolos parpadeantes en las paredes de piedra. En el centro, un improvisado altar sostenía un retrato roto del juez Jorge Avelar, severo en su levita y sombrero oscuro, rodeado de recortes amarillos de periódicos. Debajo, un baúl metálico vibraba levemente, como si algo vivo quisiera escapar. Con sillas oxidadas, alzaron el baúl y vieron un círculo de sal y cenizas en el suelo con inscripciones latinas de contención. Al abrirlo, Marina encontró cartas selladas escritas por la madre del juez, suplicando el fin de los sacrificios y describiendo pesadillas donde él mataba niños en nombre de la justicia. Al leer en voz alta, risas infantiles lejanas estremecieron las velas. Lucas, paralizado por la culpa, sintió su esperanza desvanecerse. Marina, al reconocer la caligrafía familiar, enfrentó el vértigo de un legado criminal. Hugo, fascinado y aterrado, comprendió que aquello podía destruir vidas. Elisa, conectada a sus traumas, escuchó su nombre susurrar, retando su cordura. Cuando Marina sostuvo el retrato, el juez de mirada vacía pareció alzar la vista y sus sombras proyectaron dedos huesudos sobre el grupo. Una puerta de piedra se abrió tras ellos, mostrando un corredor con nichos llenos de cráneos infantiles, cada uno marcado con la J roja. Hugo jadeó al divisar entre los huesos un medallón que Elisa creía perdido. La reviravuelta final. Al tocarlo, Elisa desmayó y en su mente resonaron risas de las víctimas, revelando que el ritual no solo buscaba vengar, sino perpetuar la maldición mediante su sangre. Un suspiro sombrío anunció que el pasado, lejos de reposar, planeaba recrear sus horrores. El aire en la posada se volvió irrespirable, impregnado de olor a carne podrida que surgía de las rendijas. Las velas negras exhalaban humo tóxico y las paredes crujían como un corazón latiendo bajo la piedra. Afuera, la tormenta sacudía las ventanas, transformando las sombras en figuras violentas. Lucas, atormentado por la culpa, quería pruebas suficientes para destruir la maldición, aunque costara su cordura. Marina, temerosa de despertar fuerzas más oscuras, dudaba de cada paso. Hugo, en pugna entre el instinto de huida y la promesa de un furo periodístico, sentía el pulso alterarse. Elisa, con visiones de los sacrificios, luchaba por mantener al grupo unido. Al trazar un plan de contención, el suelo se agrietó y ramas vivas brotaron, espinas buscando el cuello de Lucas. Marina resbaló en el barro y recibió un puñetazo en el estómago sin ver a nadie. Hugo alumbró el abismo con la linterna y halló símbolos recientes grabados en sangre seca. El desespero subió cuando Elisa recitó un cántico de calma y su voz se distorsionó en varias octavas. Cada nota atrajo un coro de risas infantiles y gemidos. Al caer la linterna, las voces conspiraron. Elijan quién sufrirá primero. Bajo la lluvia que azotaba los vitrales, un relámpago reveló al hombre del sombrero negro al acecho, con una sonrisa siniestra en silencio mortal. El corredor principal se estrechó hasta convertirse en una garganta pétrea. El vapor caliente y húmedo, como el aliento de un depredador, emergía de las paredes. La luz vacilaba en tonos rojos, proyectando siluetas que avanzaban para devorarlos. Con cada paso, el suelo cedía,
ansioso por engullirlos. Lucas, asediado por el remordimiento, sentía que su corazón podía matarlo antes que el sombrero negro. Marina luchaba por no perderlo todo. Hugo, entre la fama y el terror, temía el precio de la verdad. Elisa, testigo de ecos infantiles, sentía las paredes murmurar su nombre. A medida que avanzaban, cada uno vio reflejos de sus peores temores. Lucas se vio grabando su propio entierro. Marina creyó oír muebles retorcerse como órganos vivos. Hugo juró escuchar el golpeteo de máquinas de escribir, redactando su epitafio. Elisa, frente a un espejo, descubrió su rostro infantil cubierto de sangre. Voces detallaron sus debilidades. No merecen vivir. En un arranque de paranoia, Hugo casi empujó a Marina, creyendo que era un impostor creado por Hatman. Cuando el pánico alcanzó su punto máximo, el suelo tembló y se partió, dejando un pozo de agua negra que reflejaba el horror de los amigos. Una carcajada temblorosa emergió del abismo y lentamente una cabeza decapitada con sombrero negro se alzó. En el espejo de las profundidades reconocieron al juez Jorge Avelar y el propio reflejo de Elisa, señal de que solo un sacrificio sellaría la maldición. El último grito de Marina convocó la atención. Debían decidirse antes de que el abismo los engullera. En el salón principal, las paredes gemían bajo la tormenta que golpeaba las ventanas rotas. Relámpagos proyectaban sombras fantasmagóricas sobre el retrato agrietado de Avelar. El aire olía a ozono y hollín, y crujidos marcaban la tensión. Lucas ansiaba redención al capturar la entidad. Marina luchaba por salvar su identidad. Hugo quería el reportaje que definiera su carrera, y Elisa comprendía que su elección determinaba el destino de todos. Marina encendió una antorcha temblorosa y reveló al juez espectral emergiendo del cuadro, el sombrero flotando sobre sus huesos. Lucas alzó la cámara como escudo, pero la linterna cayó, esparciendo chispas. Hugo arrancó el retrato y corrientes retorcidas lo sujetaron de las muñecas. Elisa blandió el medallón y recitó el cántico. Al tocar el altar, faíscas partieron las cadenas y liberaron a Hugo. El juez avanzó gimiendo y Marina desplegó un círculo de sal. Cuando Lucas enfocó su cámara al rostro espectral, el retrato se consumió en llamas, liberando un último suspiro y dejando caer el sombrero. El primer rayo de sol rasgó las cortinas desvencijadas y mostró la escena de destrucción. El retrato carbonizado pendía torcido, vidrios brillaban en el suelo y el medallón de Elisa yacía partido en dos. El aire olía a ceniza y lluvia reciente, mientras el viento ululaba por las rendijas. En el patio cubierto de escombros, el símbolo J se dibujaba en el barro. Lucas sintió alivio, pero cada imagen en su cámara recordaba el terror. Marina, presa de culpa, dudaba de restaurar la posada o abandonar el legado. Hugo vacilaba entre la primicia periodística y la privacidad traumática de sus amigos. Elisa, habiendo hallado calma en el cántico, se estremecía al saber que la maldición corría por su sangre. Al abrir paso al portón, hallaron bajo el barro una lápida con el nombre de Elisa, fechada para el año siguiente. El pánico se adueñó de ellos. Sin un pacto de sangre, la maldición renacería en el aniversario de la posada. Marina propuso enterrar las reliquias en el cementerio abandonado, pero Hugo temía estigmatizar a sus amigos con un reportaje sensacionalista. Entonces Lucía, la vecina supersticiosa que advirtió la leyenda, apareció en la carretera con el sombrero negro del juez en brazos. Con voz firme contó que había sido su guardiana, esperando que alguien quebrantara el ciclo. Al colocar el sombrero en la tumba improvisada, la tapa del ataúd salió volando y, en un último suspiro, una risa distante se transformó en un alivio palpable. La posada permaneció en ruinas silenciosas y el símbolo J se borró de la tierra. Los 4 amigos partieron bajo una neblina suave, cada uno con cicatrices invisibles. En el espejo retrovisor, Lucas vio por un instante la silueta de un hombre de sombrero negro alejándose en la niebla, recordándoles que algunas leyendas jamás mueren por completo.
Marina bajó del taxi con el corazón acelerado, blandiendo la grabadora como si fuera un talismán. Tras un reportaje controvertido, su credibilidad pendía de un hilo. A su lado, Pedro cargaba un maletín con planos arquitectónicos, anhelando descubrir vestigios históricos para su siguiente proyecto de restauración y demostrar a su socio que no era solo un soñador. El Hotel Excelsior se alzaba como un relicario de mediados del siglo XX, sus muros cubiertos de boiseríes descascaradas y candelabros de cristales opacos que filtraban la luz en tonalidades amarillentas. El vestíbulo despedía un olor a moho y a pulimento añejo, mientras la alfombra crujía intentando amortiguar el eco de los pasos sobre el mármol. Retratos alineados en los corredores mostraban huéspedes de mirada vacía, siempre enmarcados por velos o sombras que parecían deslizarse con quien caminara. Al hacer el check-in, Marina recibió un sobre sellado que deslizó en su bolsa sin hacer ruido. Dentro, una nota amarillenta advertía: no busques el 66, nunca. Guardó el papel entre sus cosas, sin comentar nada a Pedro, pero un escalofrío la recorrió al ver que aquel número desaparecía y reaparecía en la hoja digital del hotel. Rafael, el recepcionista, evitaba mirarlos, con las manos temblorosas, al entregar la antigua llave metálica de la habitación 612. Al subir en el ascensor de puertas manuales, notaron que el botón del sexto piso rechinaba con más fuerza, como si la estructura suplicara que no continuaran. En el corredor, las apliques crepitaban al compás de un reloj de pared, y un pasillo lateral, antes oculto tras una cortina pesada, se hallaba ahora entreabierto, revelando una puerta sin número. Marina avanzó, impulsada por su curiosidad periodística, y descubrió diminutos trazos de tiza dibujando la silueta de una cuna, como si una mano infantil tratara de registrar algo urgente. Pedro sujetó el brazo de su hermana y señaló una rendija en el tabique. Pedazos de papel rasgado y manchas de tinta seca sugerían que alguien había intentado ocultar un cuadro o espejo. Una ráfaga gélida surgió de aquel hueco, trayendo un susurro que parecía pronunciar sus nombres, y la muñeca de Marina vibró con el miedo de exponer su error pasado. Se miraron. En esa primera noche, el Excelsior ya les mostraba que sus muros albergaban secretos dispuestos a revelarse y dispuestos a expulsarlos para siempre. Marina despertó sobresaltada al escuchar un siseo suave, casi maternal, que recitaba su nombre en el corredor oscuro. Al revisar la grabadora, descubrió que el micrófono solo había captado un arañeo rítmico sobre el suelo, como pasos infantiles andando en círculos. Pedro, aún somnoliento, notó un escalofrío al ver que el termómetro digital marcaba 2 de Geiserito, pese a que el aire acondicionado permanecía apagado. Su deseo de demostrar los secretos arquitectónicos del Excelsior quedó opacado por el pavor de creer que la estructura misma quería expulsarlos. Mientras investigaban el pasillo desierto, las lámparas de cristal oscilaban al unísono, proyectando reflejos distorsionados en espejos barrocos. Un leve olor a azufre emergía de la puerta del 610, aunque no había forja cercana, y sobre la placa del 612, el número 66 parecía flotar en sombra como pintado con hollín. Marina se acercó y a través del visor de la cámara vio la silueta frágil de una niña observándola tras la puerta, con ojos hundidos y una sonrisa temblorosa. Al empujarla, solo halló un corredor vacío, pero un llavero cayó al suelo con la leyenda Habitación 66 en letras diminutas. Pedro lo recogió y vio la tinta correr como si estuviera húmeda, aunque el sobre original parecía perfectamente seco. La tensión subió cuando, en un parpadeo de los candelabros, escucharon risas infantiles tintinear desde la escalera más lejana. Marina apretó el sobre contra el pecho, temiendo que aquel billete formara parte de un ritual oscuro que protegía el cuarto prohibido. Pedro, recobrando coraje, intentó forzar la cerradura del 66, pero la puerta lo golpeó contra el hombro con una fuerza invisible, haciéndolo tambalear de dolor. Ambos comprendieron que no era una broma del hotel. Cada sombra y ruido estaba diseñado como advertencia.
competencia. Marina, dividida entre ansiar una gran exclusiva y el pánico al desconocido, miró a Pedro con determinación temblorosa. Seguirían adelante, costara lo que costara. Marina sintió un escalofrío al darse cuenta de que su búsqueda de una gran historia podría costarle la cordura. Recordó el escándalo que casi acabó con su carrera y al hallar la primera pista, creyó tener en sus manos la redención. Pedro, atrapado entre el miedo al misterio y el anhelo de plasmar la verdadera esencia del Excelsior en sus planos, actuaba como contrapunto pragmático. Cada indicio reforzaba su sueño de restaurar el hotel y convertirlo en un ícono arquitectónico. Al explorar la sala de archivos en el sótano, descubrieron un cofre mecánico que se abría solo con una secuencia de golpecitos. Dentro, un periódico de 1966 relataba la desaparición de una niña en la habitación 66. Cartas rasgadas cubrían el suelo. En una, la madre imploraba a un señor del hotel la devolución de su hija. En otra, vinculaciones entre lluvias torrenciales y apariciones en los pasillos. Un viejo plano mural mostraba un corredor secreto entre el 6º piso y el sótano, ahora cubierto por una estantería carcomida. De regreso al pasillo, notaron que las luces fallaban cada vez que se acercaban al punto marcado en el plano y que el suelo crujía bajo sus pies, revelando un entarimado falso con granos de arena, como si lo hubieran improvisado. Nueva actividad sobrenatural apareció. Un carrito de equipaje se movió solo hasta la puerta del 66. Susurros remotos recitaban el nombre de la niña, y la temperatura caía abruptamente cada vez que uno intentaba persuadir al otro de regresar. Con el grabador en mano y la prórroga de Pedro, se plantaron frente a la puerta sin pomo que conducía al pasadizo oculto. Entre el instinto de huida y la sed de verdad, decidieron que solo cruzarían aquel umbral si obtenían respuestas sin imaginar el precio de desentrañar el corazón sombrío del Excelsior. Al entrar, forzando la puerta 66, un olor nauseabundo a leche agria y madera podrida los golpeó. La lámpara antigua pendía del techo, oscilando y proyectando sombras danzantes en las paredes manchadas. Cada paso resonaba como un tambor, presagio de lo que estaba a punto de emerger. El suelo crujía con violencia, como queriendo tragárselos, mientras estallidos se filtraban por las rendijas. En un rincón, una cuna vacía se movía sola y dejaba escapar un suspiro infantil casi humano. La linterna de Marina parpadeó y, en el reflejo, vio junto a ella a una niña de mirada vacía. Al voltearse, no había nadie. Un llanto contenido e irreconocible invadió el espacio, entremezclado con susurros del nombre de la desaparecida. Las puertas, que el viento habría cerrado, se mantenían abiertas por una fuerza invisible, aprisionando a quien se atreviera. En el clímax del terror, una figura blanquecina emergió de la cuna, el espectro de una niña con mechones empapados, ojos negros y labios agrietados en una sonrisa torcida. Pedro blandió su bastón improvisado, pero la entidad se deslizó con velocidad sobrenatural, lanzándolos contra las paredes. Marina sintió dedos helados atravesar su brazo y ahogó un grito. Pedro, presa del miedo por perder a su hermana, golpeó el suelo con el bastón, produciendo chispas que iluminaron el rostro cadavérico de la niña un instante más. El alarido final de la entidad resonó como metal retorcido. Con el cuarto crujiente en cada junta, lograron incorporarse, con los ojos inundados de pavor, conscientes de que aquel encuentro confirmaba que el quinto 66 no solo guardaba su secreto, sino que lo protegía con violencia. Marina aceleró el paso por el 6º piso, la grabadora en alto como único consuelo, mientras Pedro descifraba en el antiguo plano una ruta de escape. Cada uno arrastraba sus propias dudas. Ella temía perder la exclusiva, él ver su sueño de restaurar el Excelsior desmoronarse. En su huida toparon con puertas que se volvían espejos distorsionados, provocándoles dudas al ver reflejos que no coincidían con sus movimientos reales. El ascensor descendió demasiado rápido y abrió a un pasillo invertido, con numeraciones incomprensibles, 64, 68, 62, acentuando su desorientación. Voces infantiles emergían de bocas
ojeras semicerradas en antiguos retratos. Al intentar alcanzarlas, descubrían sus propios rostros rasgados y colgados torcidos. Durante la estampida, Marina tropezó con una maleta y rasgó su pantalón, exponiendo un tatuaje reciente que ocultaba a Pedro, lo que desató un breve conflicto sobre la confianza. Pedro, debatido entre socorrerla y mantener la calma para guiar la ruta, dudó, y una puerta tras ellos golpeó con estrépito, devolviéndolos al cuarto 66. Las luces del corredor parpadeaban en verdes y púrpuras, proyectando sombras con voluntad propia, y el aire se volvía tan denso que cada bocanada costaba un esfuerzo sobrehumano. Exhaustos, hallaron una escalera de servicio que parecía descender al vestíbulo, pero el pasamanos los condujo de nuevo a aquel espacio silencioso. En la alfombra apareció estampada en sangre seca la inscripción Habitación 66. La revelación los golpeó. El hotel no permitiría salir sin enfrentar la habitación prohibida, sellándolos en un ciclo de pasillos infinitos. En el sótano, tras retirar un panel de madera, hallaron una capilla improvisada con una cuna de hierro oxidado en el centro. El aire era húmedo y helado, como si respiraran bajo un lago. En las paredes, garabatos infantiles de rostros tristes y manos extendidas delataban el desespero de una niña atrapada en el tiempo. Al rebuscar, descubrieron objetos que desnudaban el drama de 1966. Un sobre de seda con un mechón rubio y un colgante en forma de corazón con las iniciales LM. Cartas de una madre suplicando ayuda al gerente, mencionando rituales nocturnos y un pacto de sangre para mantener vivo el cuarto. Y una fotografía borrosa donde la niña yace envuelta en sábanas, manos crispadas en una huida imposible. Marina, impulsada por la sed de redención, leyó un fragmento del diario encontrado. Mi hija vive aquí cuando duerme. La habitación le devuelve lo que la vida le quitó. Al pronunciarlo, un nudo se apretó en su garganta mientras recordaba las noches que pasó cuidando a su sobrino enfermo, consumida por la culpa de no haber alcanzado a salvarlo. Pedro advirtió las profundas cicatrices en la cuna, símbolos de un ritual de sacrificio trazados con herramientas toscas, cruces invertidas y estrellas de 6 puntas. Su pasión por la arquitectura se tornó en pavor. Allí no se preservaba la historia, se adoraba el horror. Susurró que todo lo aprendido no bastaría, que debían deshacer aquel lazo ancestral para escapar con vida. El ambiente reaccionó. Una corriente de aire gélido apagó la linterna de Pedro y proyectó sombras danzantes. Las velas semiquemadas en el altar se encendieron solas, revelando manchas de un líquido oscuro. Voces infantiles entonaron una nana distorsionada, haciendo dudar a Marina si escuchaba memoria o alucinación. Cuando la última vela se extinguió, la cuna tembló como si respirara, y en la grabación de Marina se oyó un gemido frágil. Mamá, vuelve por mí. Se miraron, conscientes de haber desvelado el alma del quinto 66 y de haber despertado a la niña prisionera cuyo destino quedaba ahora entrelazado al de ellos. El Excelsior devino en un organismo vivo, frustrando cada intento de huida y alimentándose de los mayores temores de Marina y Pedro. La tensión interna de ambos se reflejaba en fenómenos cada vez más intensos. En el salón, un piano de cola tocaba una nana invertida con las teclas crujiendo como huesos. Los cuadros cambiaban la foto de la niña por la de Marina, observándose a sí misma. El pasillo secreto se estrechaba, lanzando reflejos que parecían garras a sus tobillos. Un carrito de equipaje arrastraba cadenas oxidadas y susurraba nombres de huéspedes desaparecidos. Marina sintió culpa al oír en la grabadora la voz pidiendo auxilio, rememorando al sobrino perdido y cuestionándose si podía usar aquel dolor para recuperar su credibilidad. Pedro batallaba contra el pánico y la responsabilidad de proteger a su hermana, reviviendo el accidente que casi costó la vida de su novia. Cada paso les dolía más,
pues comprendieron que la habitación no solo buscaba retenerlos, sino quebrar sus certezas. En un instante decisivo, Pedro intentó alzar a Marina para proseguir, pero al tocar el sobre sellado que ella conservaba, lo encontró rasgado, mostrando la inscripción «Tu destino está aquí». La amenaza se volvió personal. El hotel no perdonaría ni sus sueños. Al avanzar por un sexto piso, cuya geometría ya carecía de sentido, puertas brotaban donde antes había muros, y la alfombra manchada formaba laberintos que guiaban sus pasos. El aire se volvía más denso, como si exhalara sus recuerdos. Las luces parpadeaban en rojo carmesí, proyectando figuras infantiles que desaparecían al acercar la mano. Un teléfono antiguo sonó, y al contestar solo percibieron la risa seca de una niña y el murmullo de sus propios nombres. El suelo vibraba con pisadas contenidas, recordándoles que no caminaban solos. Los retratos mutaban, mostrando a Marina como madre de una niña desconocida y a Pedro arrodillado ante una cuna vacía. Agotados, llegaron a una puerta entreabierta sin cartel. Tras el umbral, vieron una réplica intacta del cuarto 66 de los años 60, con juguetes esparcidos y la niña desaparecida durmiendo plácida como un reflejo de pesadilla. Marina sintió un nudo en el pecho al reconocer en ella el rostro de su sobrina perdida. Pedro, paralizado, vio a la figura acercarse con manos extendidas. Al empujar la puerta, hallaron el pasillo vacío, pero un espejo reflejaba a la madre histérica de la niña sosteniendo el cuerpo sin vida de su hija. El grabador de Marina registró sus latidos acelerados, el terror y la revelación de que la maldición exigía un sacrificio final, uno de los dos. Se miraron inmersos en el desespero, sabiendo que el hotel aguardaba impasible la elección que jamás abriría la puerta del 66 sin víctimas. Regresaron al quinto 66, en un silencio casi sagrado, portando el colgante de seda y el grabador como únicos vestigios del pasado. Sobre la alfombra manchada emergían patrones de sangre reseca que se retorcían como venas palpitantes. Alinearon los objetos en el centro de la estancia, formando el círculo descrito en el diario. El colgante LM reposó en la cuna oxidada. La grabadora, emitiendo la nana distorsionada, quedó junto a un juguete roto, y Marina, con una vela de almizcle encendida con fósforos viejos, se preparó para quemar la fotografía de la madre que imploró por su hija. Al recitar juntos las últimas palabras, el aire se volvió denso y la luz de la llama proyectó sombras plateadas. La cuna tembló y con un estallido agudo apareció la figura espectral de la niña, envuelta en sábanas húmedas. Sus ojos vidriosos absorbieron la escena con mezcla de nostalgia y furia. El ritual demandaba un sacrificio auténtico. Marina lanzó la foto al fuego y confesó su culpa por no haber salvado a su sobrino. Pedro apretó el colgante hasta oír el crujido del metal. El llanto de la niña se transformó en un alarido que hizo gotear un líquido oscuro de las paredes. En el momento culminante, Pedro se interpuso ante la cuna para contener a la entidad y Marina rompió el retrato con lágrimas, mientras la vela estallaba en un fogonazo retumbante y el grabador captaba el último suspiro de la niña. El cuarto se desplomó en astillas, la cuna se cerró como un ataúd y al bajar, el polvo quedó solo una mancha de cera, formando el mensaje «Vete en paz». La risa infantil se convirtió en un susurro lejano, y las puertas del quinto 66 quedaron entreabiertas, invitándolos a marcharse. El sol despuntó débil sobre el vestíbulo del Excelsior, donde Marina y Pedro se apoyaron en el mostrador vacío, aún sintiendo el eco de las cadenas del sótano. Cada uno llevaba heridas. Ella, el peso de exponer su culpa más íntima. Él, la memoria del grito de la niña que lo perseguiría en sueños. Aún así, vencieron el último miedo, devolvieron la llave del quinto 66 y salieron sin mirar atrás. En la acera, la realidad recobró sus colores, pero las cicatrices persistían. Marina grabó un mensaje en la grabadora para publicar su crónica, no por fama, sino como advertencia sobre los secretos ocultos en corredores antiguos. Pedro volvió a su estudio con el rostro demudado, decidido a convertir su proyecto de restauración en
en un memorial para la niña de 1966, una ofrenda que jamás habría imaginado. Al cerrarse las puertas del hotel, vieron que sus nombres habían sido borrados del libro de registro. Aquella noche no constaba ningún huésped, salvo una nota al pie de página. 66 vive en cada pasado olvidado. Meses después, Marina recibió un correo anónimo con una foto borrosa del vestíbulo vacío, donde un reflejo infantil asomaba tras el espejo. Y Pedro, al revisar sus planos, encontró un boceto de una cuna en un rincón del vestíbulo que él jamás había diseñado. Las huellas del Excelsior permanecían dormidas, esperando al próximo visitante que reservara la habitación prohibida. En la mañana brumosa, la doctora Elena Albuquerque estacionó el auto en el antiguo camino de piedras que conducía a la casa familiar en Valle Sombrío. Recién divorciada, llevaba en el pecho la culpa de no haber logrado proteger a su propio hijo, Sebastián, de pesadillas recurrentes. El objetivo era sencillo, brindarle un refugio tranquilo, pero al atravesar el herrumbroso portón de hierro, Elena sintió un presagio helado recorrerle la espina dorsal. El exterior de la casa transmitía abandono y decadencia. Sauces retorcidos extendían sus ramas como manos esqueléticas sobre el arroyo vecino. Los ventanales empañados guardaban reflejos distorsionados de interiores polvorientos. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma ácido del moho antiguo, y las puertas de madera crujían al ser empujadas por el viento. Sebastián, de 10 años, permanecía en silencio en el asiento trasero, sujetando un carrito de metal oxidado. Dentro de sí, luchaba contra un miedo inexplicable. Desde el comienzo del viaje, había sentido presencias danzando en las sombras del auto. Ahora, ante la puerta, su mirada escudriñaba cada rincón oscuro. Observaba grietas en la pared como si albergasen formas vivas. Dibujaba criaturas sin rostro en su cuaderno, murmuraba secretos en voz baja, dirigidos al vacío del vestíbulo. Elena notó su malestar e intentó esbozar una sonrisa, pero su mente se llenó de recuerdos dispersos. Las anotaciones de un diario hallado en el ático narraban risas que resonaban sin dueño. La ama de llaves, ausente desde hacía tiempo, solo había dejado una nota: no se queden después del anochecer. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se tornó opresivo y el viento allá afuera sonó como un coro de voces infantiles llamando al hijo de Elena. La primera noche tras el traslado, Elena se despertó sobresaltada al oír a Sebastián hablar en voz baja con el rincón oscuro de su cuarto. Aún dividida entre su papel de madre y su formación profesional como psicóloga, dudó antes de posar un pie en el frío suelo de madera que crujía con cada paso. Temía que el trauma del divorcio y las mudanzas constantes provocaran un trastorno emocional en su hijo, pero el tono grave de Sebastián distaba de cualquier fase infantil de fantasía. Sentado al borde de la cama, señalaba donde la luz de la lámpara apenas alcanzaba, describiendo una figura que solo él podía ver. Sus ojos, hundidos por la emoción y el miedo, reflejaban la misma penumbra que habitaba las esquinas de la habitación. Sonrió, extendió la mano vacía y dijo con voz pausada: «Ella quiere jugar a las escondidas». Al mismo tiempo, un leve crujido recorrió los zócalos, acompañado de un susurro tan tenue que casi se convirtió en palabra. El cuarto cobró vida. La cortina blanca se agitó sin brisa, proyectando sombras distorsionadas en la pared. El carrito oxidado que Sebastián había traído apareció en el suelo, pese a haberlo guardado en el armario. Un aroma antiguo, mezcla de alcanfor y lluvia, invadió el ambiente, haciendo que Elena arrugara la nariz. Iluminó el rincón con la lámpara, pero no halló nada más que muebles antiguos. Al alzar de nuevo la vista, vio que el carrito giraba lentamente, como empujado por manos invisibles. El niño, indiferente, explicó que la sombra le había revelado secretos, corredores que cambiaban de lugar y voces de niños que nunca se fueron. Impulsada por su instinto materno, Elena se arrodilló, tocó su hombro y preguntó qué más había escuchado. Con labios temblorosos, él confidenció:
Ella pronuncia mi nombre cuando apagan las luces. En ese instante, la lámpara se apagó sola, sumiéndolos en una penumbra tan densa que hasta el pulso parecía retumbar ecos de ansiedad. A la mañana siguiente, Elena husmeó en el ático buscando pistas que explicaran los susurros de Sebastián. El lugar exhalaba olor a naftalina y moho, y la luz filtrada proyectaba sombras que se movían con voluntad propia. Cada paso levantaba una nube fina de polvo, y su corazón se apretaba al imaginar qué harían esas sombras cuando nadie las viera. Al organizar cajas apiladas, encontró 3 cintas datilografiadas con la inscripción 1952, Sanatorio Valle Sombrío. En el viejo reproductor, la voz de una enfermera se mezclaba con risas infantiles. Un niño gritaba por aquella sin rostro mientras corría por oscuros pasillos. En otro fragmento se escuchaba un arrastrar de pies, seguido de un susurro: «Ven a jugar conmigo». Al forcejear con un cajón atascado, desenterró un diario de cuero cuyas páginas estaban quemadas en los bordes. Entre líneas casi ilegibles leyó: «Invocamos la protección para salvar a nuestras criaturas del abandono, pero encerramos sus almas en las paredes». La culpa se apretó en su pecho. ¿Habría su propia familia cometido sacrificios impíos en nombre del cuidado? Sebastián apareció en el umbral sosteniendo un recorte de periódico antiguo que mostraba el edificio cuando aún funcionaba como sanatorio infantil. En los rostros de los niños, ojos vacíos recordaban sombras encarnadas. Señaló una leyenda garabateada al margen. El niño que hablaba con las tinieblas desapareció en la habitación 13. Elena sintió el instinto clínico chocar con el miedo materno. Apuntó en su cuaderno: marcas de garras en el umbral de la habitación 13, olor a alcanfor con metal cerca de la puerta, testimonios de vecinos que oyeron cadenas y cánticos distorsionados al caer la noche. Al cerrar el diario, un estampido retumbó en el piso y el reproductor se encendió solo, repitiendo: «Conozco tu miedo». El misterio se profundizó. No era solo Sebastián hablando con sombras, sino algo que aprendía a imitarlo. La noche cayó pesada sobre la casa cuando Elena escuchó un susurro gélido que venía del pasillo. «Mamá». Empujó la puerta del cuarto de Sebastián y lo halló de pie, ojos vidriosos, conversando con una mancha oscura proyectada en la pared. La sombra tenía forma humana sin rasgos faciales y se movía con una fluidez imposible. Elena sintió el olor acre de aquella mancha, mezcla de tiza y hierbas viejas. Al intentar apartar a Sebastián, una mano invisible le tiró del brazo. En ese instante, las luces fallaron y solo un relámpago afuera proyectó el contorno retorcido de la sombra en el techo. Sebastián murmuró obediente cuando la entidad dijo: «Cuenta cuántas puertas hay aquí». Numeró puertas que sabía no existían, haciendo que el pasillo se multiplicara. En pánico, Elena intentó recitar palabras de protección del diario, pero su voz flaqueó bajo el miedo. La sombra avanzó, alargó un brazo que atravesó paredes y muebles, buscando tocar al niño. En un impulso desesperado, Elena lanzó el carrito oxidado y el impacto estremeció la habitación. Hizo añicos la lámpara y esparció astillas de cristal. La sombra retrocedió, dejó un lamento como centenares de voces infantiles llorando y se desvaneció en la pared, dejando un rastro húmedo y un último susurro: «Aún nos veremos». Elena golpeó la puerta principal intentando arrancarla del marco, pero la madera resistía con vida propia. Sebastián corría tras ella, lloroso y agitado, preguntando si todo era real. El entorno conspiraba contra la salida. Las paredes crujían, desplazándose para estrechar el pasillo. El faro del auto, visto desde la cocina, danzaba en parpadeos irregulares. El suelo cedía y abría agujeros que exhalaban vapor oscuro y risas infantiles. Desesperada, Elena arrancó el auto, pero el motor murió tras un gruñido. El tablero proyectó en rojo un símbolo indescifrable, un círculo entrelazado con manos oscuras. Sebastián murmuró que ella ya estaba dentro del vehículo y su reflejo en el espejo temblaba sin presencia visible. Sin alternativa, huyeron al granero anexo buscando refugio hasta el amanecer. Allí hallaron viejos trenes de juguete alineados, cada uno con una pequeña sombra sobre el vagón principal. Mientras exploraba, Elena tropezó con una trampilla oculta bajo la paja.
Dentro encontró una vela apagada y una nota que decía: «Nunca dejes que las sombras te encuentren». La tensión alcanzó su punto máximo cuando un estruendo sordo resonó en el ático. Algo subía por las escaleras precarias. Sebastián apretó la mano de su madre. Los susurros salían de él, pero la oscuridad articulaba las palabras. De pronto, la puerta del granero se cerró violentamente y el piso se desplomó, bloqueando la única salida y atrapándolos en su propia pesadilla. Al amanecer, el granero tembló y la trampilla se abrió como si la casa quisiera revelarles la verdad. Descendieron por una escalera de madera hasta una sala asfixiante, donde el aire olía a polvo y formol, restos de un antiguo laboratorio del sanatorio. Cartas, fotografías amarillentas y fichas de pacientes cubrían una mesa de metal corroída. Con manos temblorosas, Elena examinó documentos que revelaban que su bisabuelo, el doctor Alfredo Varela, dirigía el sanatorio en 1924. Creía que niños como Sebastián podían comunicarse con otros planos y realizó rituales que salieron mal. Un radio emitía voces distorsionadas de un niño pidiendo ayuda y un retrato mostraba al primer niño que hablaba con las sombras. Las anotaciones incluían fichas de experimentos de prolongación de la conciencia con música de órgano para invocar a aquella sin rostro, un informe de desaparición en la habitación 13, donde pintaron símbolos que no funcionaron, y el diario personal del bisabuelo confesando remordimiento. Claman por libertad. Yo los encarcelé por miedo a fallar. Sebastián, tocando el brazo de su madre, recordó: somos parte de ti. Elena comprendió que el pacto de su bisabuelo mantenía viva a la entidad generación tras generación. Debía decidir si rompía ese pacto o sacrificaba el último vestigio de su herencia para salvar a su hijo. La mansión tembló al caer la noche como si intentara expulsar aquel mal. Sombras densas se deslizaron por las rendijas, tomando forma de zarcillos que arrastraban puertas y sellaban ventanas. El aire se helaba con cada aliento y cada paso de Elena resonaba entre figuras que surgían y desaparecían. Sebastián, con mirada hipnótica, conversaba en tono bajo con voces inaudibles. Elena sintió culpa. No sabía si intentaba salvarlo o cortar el vínculo que lo ataba a esas presencias. En el comedor, las sillas se voltearon solas, la mesa vibró y la porcelana estalló en pedazos. Un susurro coral invadió el salón. «Mamá, ven a jugar para siempre». Al encender la lámpara, las sombras proyectaron decenas de niños sin rostro en el techo. Una ráfaga de aire frío desgarró su ropa, dejando huellas como manos invisibles. Objetos se rompían sin razón. Susurros imitaban la voz de su padre. El suelo se agrietaba liberando niebla negra. Desesperada, Elena intentó rescatar a Sebastián, pero una barrera invisible la repelió. Cada paso la hallaba sola. Al girar, veía al niño a unos pasos, entregado a esa corte fantasmal. En el clímax, las sombras formaron un círculo, alzaron a Sebastián en brazos etéreos y lo mantuvieron en el aire mientras él forcejeaba. Elena cayó de rodillas presa del terror, sintiendo la entidad devorar su corazón. Entonces, en el centro del salón, un símbolo etéreo brilló bajo los escombros, señalando que el momento de actuar había llegado. La oscuridad invadió cada estancia como un mar de tinta viva. Elena, exhausta y con cortes en las manos, sujetaba a Sebastián solo para verlo escurrirse, como si no tuviera peso. Las sombras, libres, se movían con rapidez siniestra, rozando objetos y cubriendo el suelo con filamentos negros que ascendían por las piernas de quienes osaban moverse. En el corredor de azulejos agrietados, el aire helado hacía que la respiración sonara como cristales rompiéndose. Voces infantiles se multiplicaban en zumbidos incomprensibles, formando un coro disonante que perforaba la mente de Elena. Intentó taparse los oídos, pero las voces brotaban de su interior, repitiendo el nombre de Sebastián con tono acusador. Cada sílaba era una puñalada de culpa por los errores de su linaje. Sebastián, con mirada opaca, caminaba en círculos sobre un símbolo etéreo en el suelo, un círculo entrelazado por siluetas
siluetas humanas, latiendo en negro y gris. A cada paso, las llamas de los candelabros se inclinaban como a punto de extinguirse, y el viento susurraba promesas de tortura eterna. Elena sintió el suelo ceder. La mansión, esa prisión viviente, metamorfoseaba un laberinto de pesadillas. Puertas se cerraban solas, ventanas estallaban, muebles flotaban como marionetas rebeldes. Con un grito ahogado, arrancó páginas del diario de su bisabuelo en busca de una última oración, pero solo encontró silencio y la mirada vacía de Sebastián, entre vivos y sombras. Cuando el desespero alcanzó su punto máximo, el símbolo estalló en luz pálida, marcando que no había retorno. Elena comprendió que para sobrevivir tendría que desafiar toda ley conocida y enfrentar a la entidad en el corazón de la oscuridad. Elena y Sebastián regresaron al salón principal, donde el símbolo palpitaba con fuerza inusitada. El aire vibraba con voces distorsionadas y las sombras danzaban en las paredes como manos hambrientas. En el centro, un gran círculo de sal, mezclado con fragmentos de vidrio y papel, formaba un altar improvisado. Tomados de la mano, se colocaron uno al lado del otro. Elena recitó con voz firme la oración ancestral del cuaderno del bisabuelo, mientras Sebastián completaba cada verso en latín, con voz temblorosa. Al pronunciar las palabras, pequeñas chispas de luz blanca surgieron sobre el círculo, quemando el aire gélido. El guardián de las sombras emergió en penumbra, una masa negra con contornos humanos, calcetines blancos y zapatos sucios, pero sin rasgos faciales. Avanzó en silencio. Las llamas de los candelabros se inclinaron amenazando apagarse. Un viento cortante deshilachó las cortinas y cubrió el suelo de polvo oscuro. Los susurros infantiles formaron un grito unísono que intentó quebrar su determinación. En el clímax del ataque, Elena recordó sus anotaciones. El vínculo solo se rompe con el sacrificio voluntario de un objeto impregnado de recuerdos. Con lágrimas, sacó un medallón con la foto de Sebastián bebé y lo colocó en el centro del círculo. El metal relució bajo la luz de una antorcha improvisada y al latido del corazón de Elena, el medallón palpitó en sintonía con el símbolo. Cuando el guardián alargó el brazo para arrancar al niño, una explosión de luz blanca irrumpió desde el medallón, envolviendo a la entidad. Su grito resonó como procedente de todas las cárceles ocultas en la mansión. Las sombras se disolvieron en polvo brillante y las paredes temblaron, liberando corrientes de aire cálido que disiparon el frío ancestral. En el silencio que siguió al estruendo, Elena se desplomó en brazos de su hijo. El salón, ahora en penumbra pacífica, solo conservaba ecos suaves de lo consumido. Afuera, un último susurro se perdió con el viento. Hasta pronto. Tras el enfrentamiento, el sol penetró por primera vez en el salón, antes dominado por la oscuridad. Las paredes agrietadas parecieron restaurarse y el símbolo desapareció como humo al viento. Elena, con profundas ojeras, dedicó su vida a reconstruir la de Sebastián. Lo cambió de escuela y abandonó la psicología infantil para estudiar fenómenos sobrenaturales. Cada gesto llevaba la culpa de quien sobrevivió. Recitaba mantras nocturnos antes de dormir, temiendo que el silencio escondiera un susurro. Sebastián, más precavido, hallaba consuelo dibujando paisajes luminosos. Aún así, a veces plasmaba una figura sin rostro al fondo, y Elena notaba su mirada distante, como si recordara juegos en un pasillo que ya no existía. Dormía con una linterna encendida, advirtiendo que la amiga de las sombras prometió volver cuando el miedo renaciera. La vieja mansión fue vendida a un historiador curioso, pero llegaron extraños reportes a la prensa local. Visitantes veían figuras deslizándose entre los árboles del arroyo y un olor a alcanfor persistía en la puerta. Fotos del anuncio mostraban un punto oscuro en el ático junto a la viga central que nadie lograba explicar. En la última escena, Elena revisaba anotaciones en su sótano improvisado cuando escuchó un crujido suave. Al darse vuelta, halló el medallón intacto en el suelo pulido, pero la foto de Sebastián mostraba una sombra a su lado, ondulando como una invitación silenciosa. Aunque la amenaza inmediata había pasado, madre e hijo entendieron que ciertas promesas de oscuridad exigen vigilancia eterna.